Hola a todos. En esta ocasión vamos a analizar en qué consiste el criterio de la primera derivada para calcular los máximos y mínimos locales de una función. Bueno, en un vídeo previo ya explicamos qué son los máximos y mínimos locales, te recomiendo verlo si no lo has revisado. Y básicamente, haciendo una síntesis muy corta, un máximo o un mínimo local es un punto de transición en una función, en el cual pasa de un comportamiento decreciente a creciente o al revés, creciente para después ser decreciente. En un máximo local, la gráfica de izquierda a derecha sube y luego baja. A eso me refiero con ser creciente y después decreciente. Y además, en un máximo local, vamos a ponerle aquí máximo, existe una concavidad negativa. ¿Suena contradictorio? Sí. Hay una concavidad negativa. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función parece que mira o se quiere dirigir hacia abajo, hacia las y negativas. Por su parte, los mínimos locales también son puntos de transición. Son donde la gráfica pasa de ser decreciente para después volverse creciente. Eso es un mínimo local. Y en ellos hay una concavidad positiva. ¿Por qué? Porque pareciera que se quiere dirigir estos dos lados hacia las y positivas. Bueno, ahora bien, ¿qué otra característica tienen los máximos y mínimos locales? Bueno, reciben ese nombre porque sí son los puntos más altos o más bajos de su entorno, de lo que tienen alrededor. Y recordando algo curioso, mira, cuando estudiamos derivada, el origen del concepto, se mencionó que cada función está formada por puntos. En teoría, y si lo pudiéramos hacer un acercamiento súper fuerte, veríamos que esta línea naranja está formada por muchos puntitos, uno tras otro, sin huecos. Bueno, dijimos que para cada punto que forma una gráfica, una función, es posible trazar una recta que haga tangencia con él. ¿Qué es eso de tangencia? Que lo toque única y exclusivamente a él respecto al entorno. Por ejemplo, una recta que haga tangencia con este punto probablemente sería así. Una recta que haga tangencia con este punto probablemente sería así. Ok. Recordemos que las rectas se consideran pendientes positivas cuando van de izquierda a derecha hacia arriba y pendientes negativas cuando van de izquierda a derecha hacia abajo. Por lo tanto, esta recta tiene pendiente positiva y esta recta que está acá tiene pendiente negativa. En los máximos y en los mínimos pasa esto. Si tú tocas con una recta haciendo tangencia en un máximo o en un mínimo, porque también puede ser así, la recta va a estar perfectamente horizontal. Va a tener pendiente cero, tanto en los mínimos como en los máximos. Y antes y después de ella va a haber cambios. Mira, a la izquierda del máximo, que es este que está en naranja, cada punto que yo toque con una recta, las pendientes van a ser positivas. Y a su derecha, cada punto que yo toque con una recta haciendo tangencia, las rectas que toquen a esos puntos después del máximo tienen pendientes negativas. Esto va a ser muy importante en unos minutos. En el caso de los mínimos, como se aprecia acá arriba, las rectas que hacen tangencia con el mínimo y con el máximo son horizontales, por lo tanto su pendiente es cero. Pero antes del mínimo local o mínimo relativo, las rectas que hacen tangencia tienen pendiente negativa para todos los puntos. Y después, inmediatamente después del mínimo, las rectas que hacen tangencia con los puntos de la gráfica tienen pendientes positivas. ¿Por qué? Porque las rectas que tocan puntos aquí atrás del mínimo son descendientes de izquierda a derecha y son ascendientes de izquierda a derecha después de él. En el caso del máximo, son pendientes positivas antes del máximo. ¿Por qué? Porque van subiendo de izquierda a derecha y son
pendientes negativas después del máximo porque tienen que bajar de izquierda a derecha. Esa es otra señal para distinguir los máximos y mínimos. Ok, ¿y por qué aquí se ocurre ese cambio? Lo que pasa es que este signo de la pendiente coincide con el comportamiento creciente y decreciente. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo que las gráficas tienen que leer de izquierda a derecha? ¿Estás de acuerdo que antes de este mínimo, de izquierda a derecha, la gráfica va bajando? El comportamiento es decreciente. Es por eso que las rectas que hacen tangencia tienen pendientes negativas, porque te están diciendo que ahí la gráfica es decreciente. En cambio, después de aquí, después del mínimo, las rectas tienen pendientes positivas para decirte que ahí en esa zona, en toda esa zona, la gráfica es creciente. Caso análogo en el máximo local. En esta zona, de aquí hasta acá, la gráfica va en ascenso, es creciente. Por eso las pendientes que hacen tangencia, bueno, las pendientes de las rectas que hacen tangencia son positivas. Y después del máximo, la gráfica va en decremento, va en descenso porque es decreciente y por eso las rectas que hacen tangencia tienen pendientes negativas. Esto va a ser de particular importancia en el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos locales. Ok, bueno, dicho esta pequeña aclaración y repaso express, vamos a explorar cómo funciona el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos locales. Bueno, dice criterio de la primera derivada para máximos y mínimos locales de f de x, o sea, de una función f, la que tú quieras. Bueno, ¿cuáles serían los pasos? Recordemos que vamos a partir de una función, por eso allí en tinta morada dice f de x. Los pasos son, primero, hallar f' de x, o sea, calcula una derivada, la derivada de la función, una sola vez. Después de eso, esa derivada que encontraste, igualala a 0. En cuanto lo hagas, esa derivada se va a convertir en una ecuación. Pues el siguiente paso consiste en resolver la ecuación que generaste tú mismo y hallar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos donde ocurre un cambio en la función. ¿Y cómo los vas a encontrar? Resolviendo la ecuación. Las respuestas de la ecuación que surja de allí serán los puntos críticos. Dicho de forma simple, son los posibles máximos o posibles mínimos. Después, ya que tengas los puntos críticos, tienes que proponer valores en torno a ellos. Ok, bueno, entonces, ya que hiciste eso, tienes que evaluarlos no en la función, sino en la derivada. Ahí te va a arrojar un signo. Ese signo puede ser positivo o negativo. Y dependiendo del cambio que exista, entonces eso será un mínimo o un máximo. Y como paso final, tienes que tomar la decisión si fue mínimo o si fue máximo. En un momento veremos cómo. Y expresar las coordenadas de ese máximo o de ese mínimo. Ok, bueno. Tomaremos como referencia esta función. La función f de x es igual a x cuadrada más 1. Y la indicación es calcula los máximos y mínimos locales. También puede decir relativos. Local y relativo se considera una especie de sinónimo aquí. Ok, yo me he adelantado un poquito y he agregado el gráfico de esta función para explicar el criterio. Rara vez te van a dar el gráfico, pero ahorita es para ejemplificar. Por simple inspección, considerando que lo naranja es la función f de x igual a x cuadrada más 1, está graficada y tabulada, ¿estás de acuerdo que solamente va a tener un mínimo? Hay gráficas que tienen más de un máximo, más de un mínimo, pero esta, que es la naranja, solo tiene un mínimo. ¿Qué es lo rosa? Es la gráfica de su derivada. En un momento te explico por qué la agregué. El hecho de que se toquen es irrelevante. Recuerda, irrelevante. Ok. De antemano sabemos que la respuesta va a ser que hay un mínimo local en la coordenada 0,1. Sí, ¿por qué? Porque es el punto más bajo respecto al entorno que lo rodea y es donde la gráfica pasa de ser decreciente para después volverse creciente.
Justo allí la gráfica no crece ni decrece. Justo allí es un punto crítico porque ocurre un cambio. A la izquierda de él están todas las zonas donde la gráfica es decreciente y a la derecha de él donde la gráfica es creciente, pero justo en él, en ese mínimo local, no es creciente, no es decreciente. Si hubiera sido un máximo, también. En los máximos tampoco es creciente ni decreciente. Es un punto de cambio, es un punto crítico. Ok, ¿cómo hacerlo? Muy sencillo. Paso número 1, hallar la derivada. Voy a estar explicando la parte analítica y qué representa gráficamente lo que estás haciendo, porque te repito, casi nunca o nunca te van a dar el gráfico. Ok. Tomas tu función x cuadrada más 1 y calculas la primera derivada, por eso el nombre. Eso es igual a 2x. El 2 baja, se coloca la x, se multiplica por la derivada de x, que es 1, 1 por 2x, 2x derivada de 1, 0, perfecto. Ahora, vas a igualar la derivada a 0. Ok, 2x igual a 0. Nota, este 2x es esta línea naranja. Gráficamente luce así. Insisto, toca ahí, pero es irrelevante. No significa nada, olvídalo. No significa nada en este momento, quizás en otros temas, pero ahorita olvídalo. Ok, ya igualé a 0, se forma una ecuación. ¿Por qué? Porque una ecuación es una igualdad donde hay dos expresiones algebraicas. Aquí está una, aquí está otra. Perfecto. Esa ecuación, como siguiente paso, hay que resolverla. Ok, como es una ecuación de grado 1, ¿cómo sabes que es de grado 1? Porque la incógnita x tiene exponente 1. De hecho, ni siquiera es visible su exponente. Se resuelve por despeje. X es igual a 0 entre 2, porque este 2 que multiplica pasa dividiendo. X es igual a 0. 0 entre 2, 0. Perfecto. Ya tienes un punto crítico. El único que hay. Recuerda, el grado de la derivada te va a decir cuántos puntos críticos tiene. Como esto tenía exponente 1, solo hay un punto crítico. Si hubiera tenido exponente 2 la derivada, tendría que haber 2 puntos críticos. Si hubiera sido x cúbica, 3 puntos críticos y así sustantivamente. Bueno, ya tengo mi punto crítico. De momento, imaginando que no tengo el gráfico, yo sé que el punto crítico es x igual a 0. En 0 pasa algo. En teoría no sé qué pasa. Puede ser que en 0 esté así la gráfica, o esté así, o bajo ciertas circunstancias un punto de inflexión, pero lo veremos después. Ok, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Voy a borrar esto de aquí abajo, espero que tengas apuntes. Dice el criterio, ya que tienes los puntos críticos, propone un valor que esté ligeramente antes y ligeramente después. Ok. Mi punto crítico es x igual a 0. Esto que acabo de trazar sería esto de aquí. Justo esta pequeña cruz negra que remarqué. Tengo que elegir un punto que esté ligeramente atrás y otro que esté ligeramente adelante. Ok. Voy a elegir, busca elegir números enteros y fáciles de trabajar. Yo voy a elegir -1 y voy a elegir 1. Son números pequeños que están en torno a mi punto crítico. Es como si hubiera elegido esto de aquí. Ok. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues evaluar con x-1 y con x1 positivo en 2x, que es la derivada. ¿Para qué? Para saber qué signo tiene la derivada. Mira, observa esto. A la izquierda de x0, o sea, de aquí para acá atrás, la gráfica es decreciente. Sí, ya lo vi. Y a la derecha de él, la gráfica es creciente. Sí, pero tú me estás hablando de la derivada, no de la función. Cierto, pero te reitero, a la izquierda de 0, la línea naranja va hacia abajo y a la derecha de 0, la línea naranja va hacia arriba. Y eso se refleja en la derivada. Observa, a la izquierda de 0, los valores de la derivada están en la zona y negativa. Y a la derecha de 0, los valores de la derivada están en la zona y positiva. Pero justo en el punto crítico x0,
el valor de la derivada es 0. Por eso igualaste a 0 en este paso. Cuando tú igualaste la derivada a 0, lo que hiciste fue localizar este punto en la derivada. Y ahora que estás proponiendo una x más chica y mayor a él, estás preguntándole a la derivada, dime qué pasa antes de este lugar y dime qué pasa después de este lugar. Ok, entonces, cuando tú igualaste a 0 en la derivada le preguntaste, dime en qué lugar tú vales 0. ¿Por qué? Porque quiero saber dónde hay un punto crítico en tu función original. Ah, ok, la derivada te dice, yo valgo 0 en x0, coincidentemente. No siempre es así, fue una cruel ironía de la vida, ¿vale? Ok, entonces, ahora que sabes que aquí hay un punto crítico, le necesitas preguntarle a la derivada qué pasa antes y después de él. Y conseguir los signos. Ah, ok, bueno, veamos. Insisto, en teoría tú no tienes este gráfico. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada, esta es la fórmula, recuerda que tú lo calculaste aquí. Si cambias las x por un valor menos 1. Ah, ok. La derivada o f' con menos 1. Pues 2 por menos 1. Evaluando sería más por menos, menos. Menos 2. Signo negativo. ¿Qué significa? Que antes del 0 la derivada es negativa porque la gráfica original va hacia abajo. Acuérdate, cuando la derivada tiene valores y negativos como menos 2, es porque la gráfica original de izquierda a derecha es decreciente. Por eso extraemos el negativo y decimos que la función va hacia abajo. Ok, bueno. Aunque hay que calcular la derivada cuando x vale 1 positivo, porque es el otro valor que propusiste. 1 positivo. Pues 2 por 1 es 2 y esto te dio positivo. Ah, perfecto. Acuérdate que cuando la derivada es positivo es porque la gráfica en esa zona está subiendo. Reitero, cuando el valor de la derivada es negativo, es más, con el mismo color para que sea más sencillo, el rosa se refiere a los valores de la derivada. Cuando los valores de la derivada están en zona y negativa, es porque la gráfica original está descendiendo, es decreciente. Y cuando los valores de la derivada, que es lo rosa, son positivos, como este 2, que sería por aquí, son positivos, perdón, significa que la gráfica original, que es lo naranja, está creciendo. Y si pusimos atención a lo que explicamos al inicio del video, en los mínimos locales, la gráfica baja y luego sube. Es decir, pasa de un comportamiento decreciente a un comportamiento creciente. Y si esto fue de menos a más en este punto crítico, entonces es un mínimo local o relativo. O sea que si hubiera quedado más y luego menos, ¿hubiera sido un máximo? Sí, lo has entendido perfecto. Si pasas de menos a más en este experimento, se trata entonces de un mínimo. De menos a más, mínimo. Y de más a menos, se trataría entonces de un máximo local. Ok. Bueno, ¿ya acabé? No, mira. ¿Ya ya calculamos la derivada? Sí, acá está. ¿Ya igualamos a 0? Sí, acá está. Se forma una ecuación. Resolvimos la ecuación si nos dio x igual a 0 como único punto crítico. ¿Propusimos valores en torno a ese punto crítico? Sí. Atrasito está menos 1, a la derecha está más 1. Ok. ¿Determinaste si es máximo o mínimo? Sí, es un mínimo porque pasé de un menos a un más en la derivada. O sea, de decreciente a creciente en la gráfica original. Ah, pues te falta dar las coordenadas. Ok, perfecto. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Tienes que decir dónde está ese supuesto, bueno, ese mínimo local, no es supuesto, ya lo verificamos. ¿Y cómo se hace? Ah, muy sencillo. Hay que evaluar el punto crítico en la función original. Me voy a tener que regresar un poquito. Si mi función original es x cuadrada más 1, evalúo en la original, recuerda, empiezas en la original y acabas en la original,
el punto crítico 0. Ok, f de x es igual a, ¿cuánto vale x? Pues quedamos que 0. Al cuadrado más 1. Cuadrado de 0, 0. 0 más 1, pues sería entonces 1. Ah, ok. Entonces ya tengo mi respuesta. Hay un mínimo local, pero ¿dónde? Ah, pues quedamos que en x, y, pero x vale 0. Y su imagen, al evaluar 0 en la función original, te dio 1. Esta sería la respuesta. Hay un mínimo local en 0,1. Ahí es como terminaríamos este ejercicio. Bueno, está un poquito largo, sí, pero esto fue porque tuve que explicar paso a paso qué significaba cada acción que estabas llevando a cabo. Posteriormente vamos a analizar otros ejemplos ya sin su gráfico. Por ahora toma notas y en un momento continuamos. Perfecto, vamos a retomar ejemplos de cómo calcular los máximos y mínimos locales o relativos de una función con el criterio de la primera derivada. Ok, dice este segundo ejemplo. Calcula los máximos y mínimos relativos, quedamos que relativos y locales es un sinónimo en este tema, de la siguiente función. F de x es igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x más 1. Es probable que tenga que borrar más de una vez, así es que te pido tomar nota. Paso número 1. Hay que calcular la primera derivada. Ok. 3 por 2 sería 6x, 3 menos 1, 2. Derivada del argumento, o sea, derivada de x sería 1, 1 por 6 se queda. Más 3 por 2 sería 3 por 2 son 6, x a la 2 menos 1, 1, no se anota, el exponente 1. Se calcula la derivada de esta x, sería derivada de x 1, 1 por más 6 se queda. Derivada de menos 12x, menos 12, derivada de más 1, más 0, pero no se anota. Paso número 1, listo, ya tengo la primera derivada. Paso número 2, igualarla a 0. Bueno, 6x cuadrada más 6x menos 12 es igual a 0. Ok, aquí podrías utilizar fórmula general o factorizar. Yo reviso rápidamente y creo que el 6, el 6, el 12 y el 0, todos son divisibles entre 6. Entonces puedo aplicar un pequeño truco. Dividir todo entre 6 para generar una ecuación más chica, con números más pequeños. Esto solamente me conviene si el 100% de los valores que veo, el y también 0, aunque 0 nunca va a darte problemas en este sentido, son divisibles. ¿Y por qué elegiste 6? Para intentar dejar sola x cuadrada. Pude haber intentado sacar mitad o tercera, pero 6 en este caso es viable. 6x cuadrada entre 6, una x cuadrada. Más 6x entre más 6, pues sería más un x. Se queda así. Menos 12 entre 6, menos entre más es menos. 2. 0 entre 6, pues 0. Perfecto. Esta es equivalente a la ecuación original, pero con valores más chiquitos. A partir de aquí, pues puedo resolver por factorización la fórmula general. Te recuerdo que la fórmula general es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac entre el doble de a. Los valores a, b y c son los coeficientes de una ecuación de segundo grado. De hecho, quizás no lo mencioné en segundo, pero como esta ecuación que resultó es de segundo grado, es lo que te faculta utilizar fórmula general. A, en este caso, es el número que, siempre va a ser el número que acompaña a x cuadrada, pues no es visible, es 1 positivo. B es quien acompaña a la x normal. A, pues sería 1 positivo. C es quien no tiene x, menos 2. Reglas importantes. Van con todo y signo, siempre. Y también recuerda, en caso de que no hubiera un valor, valdría 0. Por ejemplo, en la ecuación 3x cuadrada menos 10, A vale 3, B, como no hay un término con x normal, vale 0, y C vale menos 10. ¿Sale? Por poner un ejemplo, si eres fanático de la fórmula general, adelante, puedes utilizarla. En este caso, pues te repito, A valdría 1 porque aquí hay un 1 invisible antes de x cuadrada, B valdría 1 porque hay un 1 invisible antes de la x normal, y C vale 2 negativo. Si no hubieras dividido entre 6 para hacer esto, A valdría 6, B valdría 6 y C valdría menos 12.
Bueno, si no eres fanático de la fórmula general y se te da mejor la factorización, en ese caso, hay ocasiones en que es más rápido. Por ejemplo, aquí, mira, este trinomio lo puedo factorizar de la siguiente manera. ¿Cómo conseguir x cuadrada? X por x. ¿Cómo conseguir el signo negativo del final? Con un más y un menos. Una pareja de números que multiplicados te den 2. Ah, pues 2 por 1 en el momento sería la única. Y ocupo que el mayor sea positivo. Pues aquí iría 2 y aquí iría 1. En ese caso, x más 2 por x menos 1, reviso, x por x cuadrada, más 2 por menos 1, menos 2. 2 por x más 2x, x por menos 1, menos x, más 2x menos x, más 1x, está bien factorizado. Y, así de sencillo, lo factorizo y después hubiera utilizado esto. Separo mis dos paréntesis y los igualo a 0. Y de cada uno despejo los valores. X vale menos 2 y x vale 1. Si lo hubieras terminado por fórmula general, hubieras llegado a las mismas respuestas, solamente que hubieras tenido que hacer las siguientes operaciones. Menos lo que valga b. Quedamos que b valía 1. Más menos la raíz de, pues 1 al cuadrado, que otra vez es b, menos 4 de la fórmula, por a, que vale 1, por c, que vale menos 2. Todo esto entre 2a, 2 por 1. Hubieras hecho todas estas operaciones, elevar 1 al cuadrado, multiplicar menos 4 por 1 por menos 2, y después sumar, restar dependiendo del caso, y eventualmente hubieras llegado a tus dos respuestas, que serían menos 2 y 1. Ambos caminos son válidos. Ok, bueno. Ya que tienes tus puntos críticos por el camino que hayas seleccionado, no voy a profundizar mucho en esa parte de la fórmula general. Tenemos que hacer lo siguiente. Ya tengo la derivada, ya igual a 0, ya tengo los puntos críticos. Como la derivada era grado 2, es por eso que hay 2 puntos críticos. Bueno, ¿qué procede? Lo que necesitas es proponer valores en torno a esos puntos críticos. Déjenos anotar acá para poder borrar abajo. Puntos críticos. X igual a menos 2 y x igual a 1. También pude haberlos anotado al revés, 1 y menos 2. Borro esta parte y borro esta parte. Ok. Lo que debo de hacer, como esta vez hay 2 puntos críticos, es trazar un pedacito de la recta numérica. Pongo una marca para un punto crítico y pongo una marca para otro punto crítico. ¿Cómo los coloco? Bueno, de izquierda a derecha, el más pequeño al más grande. ¿Quién es más grande? ¿Menos 2 o 1? Pues para empezar él es positivo, así es que es más grande. Y él es negativo, así es que es más pequeño. Recuerda, si hubiera sido, por ejemplo, menos 3 y menos 4, pues en ese caso a la izquierda iría menos 4 y después menos 3. Porque en los negativos, cuanto más a la derecha estés, mayor eres. Al igual que en los positivos, cuanto más a la derecha estés, mayor eres. Ten cuidado cuando sean dos negativos. Si hubieran sido 3 puntos críticos, por ejemplo, menos 5, menos 3 y 0, pues en este orden tendrían que haber quedado. El menos 5 es el más pequeño, hasta la izquierda, menos 3 aquí y 0. Ten mucho cuidado en la colocación. Cuando es positivo es muy difícil equivocarse, pero cuando hay negativos o negativos con positivos, pues sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, necesitamos proponer valores en torno a ellos, pero como hay más de un punto crítico, es necesario tener mucho cuidado. A ver, un punto cómodo, fácil de trabajar, que sea menor que menos 2. Menos 3. Un punto mayor que menos 2. Pues podría ser, no sé, el 8, el 9. Sí, pero ya rebasaste este punto crítico. Tiene que ser un punto que viva entre ellos dos. Ok. En ese caso, pues entre el menos 2 y el 1 positivo hay muchos números. Uno muy fácil de trabajar, 0. Están en algún lugar en medio de ellos, no estrictamente en medio, pero está viviendo en alguna zona entre ellos dos. Y además,
Es fácil hacer cuentas con él. Y alguien que esté a la derecha de 1. Pues en ese caso, un 3 o un 2 estaría bien. Recuerda, cuando estás trabajando entre varios puntos críticos, no se vale rebasar. Tiene que ser alguien entre ellos. Ya que propuse valores entre los puntos críticos, debo llevar a cabo el siguiente paso, que es evaluar la derivada con ellos. Ok, bueno. En ese caso, debo de calcular la derivada con menos 3. Bien, si ese es el caso, permítanme, hay que multiplicar 6 por menos 3 al cuadrado, es la derivada, más 6 por menos 3, menos 12. Ahorita estamos utilizando esta fórmula azul porque dice que aquí, que es en la derivada. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 por 6 sería positivo. Sí, menos por menos más. 3 por 3, 9. Más 9 por 6, 54 positivo. Ok. Más 6 por menos 3. Más 6 por menos 3 sería menos 18. Menos 12. Ok. Y aquí simplemente tenemos que hacer esa operación. 54 menos 18 menos 12. Bueno, pues yo por practicidad, 18 menos 12, ya juntamos 30 negativos, pues me parece que serían 24 positivo. Es correcto, sí, 18 y 12 suman 30 negativos, si a 54 positivos le quitamos 30, sobran 24 positivos. F de menos 3 es 24 positivo. Pongo el positivo y si salió positivo significa que la gráfica va en esta zona antes del menos 2 subiendo. ¿Cuál? La morada, la gráfica original. Ok, bueno, evalúo con 0. Eso lo puedo hacer incluso mental. Mira, 0 al cuadrado, 0. Por 6. Aquí cometí un error, no es f de 0, es f' de 0. Bueno, 6 por 0 al cuadrado, más 6 por 0, y a ese valor restarle 12. 0 al cuadrado, 0 por 6 da 0. 6 por 0, 0. 0 menos 12 es igual a menos 12. F de 0 dio igual a menos 12. Significa que nos dio negativo, por lo tanto la gráfica tiene que bajar. Ok, bueno. ¿Cuánto vale la derivada f de 2 positivo? Perdón, de 2 positivo. Bueno, 6 por 2 al cuadrado, estamos en la derivada también, más 6 por 2 menos 12. 2 al cuadrado es 4 positivo, 4 por 6 es 24, más 6 por más 12 es más 12, y menos 12. 24 más 12 son 36, 36 menos 12, 24 positivo. La primera derivada con 2 vale 24 positivo. Ok, si salió positivo, es que esta gráfica aquí va a subir. Entonces, antes de menos 2, recuerda que tus puntos críticos están aquí arriba orientándote. Antes de menos 2, los valores de la derivada son positivo, por lo tanto, la función original en esa zona es creciente. Después de la derivada, la función es decreciente, después del menos 2, por lo tanto, pasamos de más a menos, de crecer a decrecer, menos 2 entonces forma un máximo. Y de 0 a 2, o sea, antes y después del punto crítico con valor x1, vemos que hay un mínimo, porque de decrecer luego crecemos. Entonces, esto es un mínimo. Ambos son locales, obviamente. Bueno, ya determiné qué son. Me falta decir dónde están, porque si no, el ejercicio se considera incompleto. Voy a borrar esto. Y para cerrar, tengo que volver a trabajar en la función original. Recuerda, empiezas en la original y acabas en la original. No lo olvides. Error clásico, querer tabular aquí los puntos críticos. Los puntos críticos nunca van a tocar esto. Nunca tocan la derivada. Bueno, ¿cuánto vale f de x? Incluso mira, es el mismo color. Si x vale menos 2, ¿y cuánto vale si x es 1? Ok, bueno, voy a reemplazar en la función original primero el menos 2.
Menos 2, menos 2, menos 2. Observa que te puedes guiar por el color. Y veamos. Menos 2 al cubo vale pues menos 8. Menos por menos, menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por menos 8, pues menos 16. Menos 2 al cuadrado es más 4. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Más 4 por más 3, más 12. Menos 12 por menos 2, más 24. Y el más 1 no sufre cambios. Ok, entonces, menos 6 más 12 más 24 más 1. Oh, bueno, está bastante sencillo. 24 más 12 son 36. 36 menos 16, 20. Más 1 sería 21. Si mis cuentas no me fallan, lo comprobamos. Menos 16 más 12 sería menos 4. Menos 4 más 24 más 20 más 20 más 1, 21. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos que la y o la imagen de menos 2 es 21. Perfecto, entonces la respuesta va formándose ya. Hay un máximo local en, quedamos que la x es menos 2 y la y que le toca a él es 21. Ok, bueno, me falta terminar con el otro punto crítico. Para hacerlo, necesito evaluar 1 en la función original. Bueno, en ese caso sería lo siguiente. 2 por lo que valga x al cubo, más 3 por lo que valga x al cuadrado, menos 12 por lo que valga x, más una unidad. Ok, bueno. En ese caso, el punto crítico es 1. Lo anoto. Lo voy a cambiar el color para que te orientes. 1 al cubo es 1. 1 por 2 es 2. 1 al cuadrado es 1. Por 3 es 3. Menos 12 por 1 es menos 12. Más 1. 2 más 3 son 5. 5 menos 12 son menos 7. Menos 7 más 1 es menos 6. Esto sería f de 1. Por lo tanto, hay un mínimo local en 1, menos 6. Esa sería la respuesta. Y ya tenemos los máximos y mínimos locales de esta función. Bueno, para cerrar, un ejemplo súper rápido. Es un caso capcioso, así es que voy a borrar esto. No te preocupes, será muy fácil. Misma instrucción. Calcula los máximos y mínimos locales de f de x igual a 3x. Por el criterio de la primera derivada. Derivas una vez. F' de x vale 3. Listo. Hay que igualar a 0. 3 igual a 0. Y vemos que esto es falso. ¿Qué significa? Que no va a haber máximos ni no va a haber mínimos. Debimos haberlo deducido desde el inicio. ¿Por qué? Porque la función f de x igual a 3x es una línea diagonal ascendente. Disculpa, tendría que, en este caso, pasa por el origen, pero mi pulso me está traicionando un poquito. Cansancio. Entonces, nunca cambia decreciente a decreciente ni de decreciente a creciente. Nunca sube y luego baja, ni luego baja y luego sube. Es totalmente creciente. Por lo tanto, en un caso como este, no hay máximos ni mínimos locales. Esto puede pasar. Y también te pueden poner ejercicios capciosos con funciones constantes. Como te puedes imaginar, tampoco van a tener. ¿Por qué? Mira, g de x es igual a 10. Si lo analizamos, la función g de x igual a 10 es una horizontal que nunca sube ni baja a la altura 10. Su derivada es 0. No hay cambios. Si la derivada es 0 es que es una constante. Por lo tanto, es una función constante y no tiene máximos ni mínimos locales. Bueno, después de un rato esto sería todo. Espero que te haya sido de utilidad. Mucha suerte. Chao.